Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno, ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallado. Bienvenidos a Beisayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashat, como se dice en hebreo, porción comprendida en el libro de Génesis, Bereshit, al principio, en el capítulo 44, versículo 18, al capítulo 47, versículo 27. Parashat Vayigash. Vayigash elav Yehudá Bayomer. Se acercó a él Judá y le dijo. ¿Se acercó a quién? Y le dijo a quién. Recordemos cómo hemos llegado a esta porción de estudio de las Santas Escrituras. Este Judá al cual se hace referencia es el cuarto de los hijos de Jacob, de Israel, con su esposa Lea, a quien se le ocurriría la idea de vender a uno de sus hermanos menores, José, de 17 años de edad, para deshacerse de él y no tener que matarlo a causa de los celos por el trato especial que le daba su padre, además de los sueños que compartió José con sus hermanos, donde pareciese que iba a existir un momento donde sus hermanos se postrarían ante él. José, con 17 años de edad, es vendido en Egipto a Potifar, jefe de la seguridad de Faraón, quien pronto le encomendaría a José la administración de todo su hogar, quien con la gracia del Creador le prosperaría de una manera significativa. La esposa de Potifar, obsesionada con esa forma hermosa de ser de José, la cual reseña las Santas Escrituras, que era no solamente una forma física hermosa que tenía este muchacho, sino una especial y muy preciosa forma de ser. La esposa de Potifar quiere intimidar con José y José, por respeto al Creador y a la persona que le ha brindado una confianza especial, a Potifar, se niega rotundamente. La esposa de Potifar, ante este desprecio de José, esta negativa de José, se inventa que José ha tratado de abusar de ella y que ha tratado de intimidar con ella a la fuerza. Potifar, reconocido hombre en este imperio egipcio, ante esta situación se siente comprometido. Él sabe de la nobleza de José y de esa relación de respeto que José tiene hacia el Creador. Era la palabra de José contra la de su esposa. No le queda otra alternativa que tomar acciones. Sin embargo, no es la acción que se esperaba en esos momentos, que era ajusticiarlo, quitarle la vida. Potifar le envía a una prisión, y no a una prisión cualquiera, a una prisión especial donde se encuentran todas las personas detenidas por órdenes del faraón. Esto lo hizo Potifar, sin duda alguna, por tener, sin duda alguna, conciencia de qué tipo de persona era José. Esa persona que de una forma especial brilló con la gracia del Creador, con las bendiciones del Creador, y le hizo prosperar en absolutamente todo. José llega a esta prisión y de inmediato esa gracia del Creador en su forma de ser, que lo distinguía de todos los demás, hace que obtenga el beneficio del encargado de las prisiones. Y hace igual que Potifar, le encarga absoluto cuidado de las mismas. José conoce en esta prisión a dos servidores del faraón, al encargado de suministrar los panes y al copero del faraón. Estas dos personas han tenido sueños y
por más que los han compartido, no han encontrado cómo darle explicación. José se ofrece a interpretarlos con la gracia del Creador, y esto es importante. Como José siempre tenía al Creador presente en absolutamente todo. Les da la interpretación, les comunica que uno de ellos será llamado ante el faraón para ser ajusticiado, en este caso el panadero, y el copero sería restituido en su cargo. Serviría nuevamente al faraón. Esto se dio exactamente como José, con la gracia del Creador, le había comunicado. José le pide al encargado, a este servidor del faraón, al copero, no le olvide cuando esté con el faraón y le comente de todo lo sucedido y de José. El copero le olvida. Pero no por mucho tiempo. Al pasar de 2 años, el faraón presenta unos sueños que no logra quien se los interprete. El copero recuerda lo que ha hecho José, se lo comenta al faraón con todos los detalles y el faraón le manda a llamar inmediatamente. José da interpretación a estos sueños del faraón, destacando que es por la gracia del Creador que ha podido darle un sentido a lo que el faraón ha soñado. Y no solamente eso, sino que también le hace recomendaciones al faraón de cómo atender esos sueños. Le comunica que existirán 7 años de muchísima abundancia en cuanto a provisiones que va a dar la tierra y que existirán 7 años nefastos, 7 años inquietantes donde existirá una escasez extrema. Le recomienda al faraón que designe personas responsables para que en esos 7 años de abundancia tomen las previsiones correspondientes y puedan garantizar los suministros al faraón, a su nación, y puedan contar con el beneficio de haber tomado todo cuanto el Creador le ha permitido compartir con el faraón. Sin dudarlo, el faraón, observando la sabiduría, esa gracia que acompañaba siempre a José, la gracia del Creador, y entendiendo de esa relación especial que el Creador tenía con José, le encarga que él sea esa persona responsable de garantizar los suministros, de administrar todo cuanto tenía el faraón para prever esta situación que el mismísimo Creador le había permitido conocer. No solamente gozaría del beneficio de encargarse de esta situación, sino que se convertiría en la mano más importante, su mano derecha, la persona con mayor rango jerárquico dentro del imperio egipcio, el imperio del faraón. Dicen las escrituras que el faraón dejó claramente establecido que nadie estaría por encima de José, sino solo él, y que nadie pudiese mover ni una mano ni un pie sin que José lo aprobara. Aquí vemos la infinita gracia del Creador sobre este muchacho que llegó a Egipto de 17 años de edad, que sería un servidor especial sin duda alguna, no solamente en la casa de Potifar, sino en la misma prisión, haciendo de todas las circunstancias siempre un momento para honrar al Creador con su actitud, con su postura ejemplar que siempre lo hizo brillar donde estuviera, remontándose a cualquier circunstancia. Y ese es uno de los regalos más hermosos que nos da esta preciosa porción. Vemos cómo llega José siendo un servidor ejemplar, siempre haciendo mención de que todo se lo debía al Creador, para convertirse 13 años después, a sus 30 años de edad,
en la máxima jerarquía, después del faraón, de un imperio tan importante en esos tiempos como lo era Egipto. José se casa, tiene un par de hijos, Manasés y Efraín, administra con completa sabiduría las tierras en el tiempo de bonanza, almacenando grandes cantidades de insumo para los tiempos de escasez extremos revelados por el Creador. Esta escasez extrema llega a Canaán, a la tierra donde habitaba su padre y sus hermanos, quien orientados por su padre Jacob e Israel, se dirigen a Egipto, conociendo que era el único sitio donde podían conseguir insumos. Al llegar a Egipto, a buscar insumos, se encuentran con José, al cual no reconocen, pero José sí. Los hermanos, al conocer que esa persona con la cual se encontraron era la máxima autoridad en Egipto, se postran ante él. José recuerda de esos sueños que tuvo y compartió con sus hermanos. José en ese momento, lleno de esas emociones y de ese sentimiento particular ante lo que le han hecho los hermanos, les acusa de ser espías que intentan hacer algún tipo de mala intención al imperio egipcio. Ellos le cuentan que nada más distante de ellos le hablan de su familia, de su padre, le hablan de incluso de ese hermano menor, Benjamín, hermano de la misma madre, Raquel, que ha quedado al cuidado de su padre. José aprovecha esa oportunidad para pedirles como prueba que traigan a su hermano, ese hermano que han referido a Benjamín, que pueden partir con provisiones, pero que quedaría uno de sus hermanos, el segundo de ellos, Simeón, como garantía, detenido para garantizar que cumplieran con mostrar la prueba de que Benjamín, ese hermano que cuidaba a su padre, era real. Los hermanos parten en ese momento, pero antes de partir hay un momento muy particular que es importante compartir. Cuando ellos están viendo todo esto que le está sucediendo, esta situación angustiosa, no dejan de pensar en esa angustia que pudo haber sentido su hermano José cuando ellos obraron de la manera que obraron y lo vendieron para que fuera a terminar en Egipto. Incluso comparten ese sentimiento entre ellos, que seguramente cuando estaban pasando por ese momento era justicia del Creador, justicia divina. En ese comentar, José se encontraba próximo, ellos no se dieron cuenta, y José escuchó lo que decía. Los hermanos partieron, se dan cuenta en el camino, cuando van regresando a las tierras de Canaán, a las tierras de su padre, que en sus bultos están los pagos que ellos hicieron. Y se preguntan entre ellos, temerosos, ¿qué tipo de justicia del Creador será esta? Llegan con su padre, relatan todo lo sucedido y le comentan que para poder traer de vuelta a Simeón, este hermano que ha sido retenido para mostrar que realmente la historia que han compartido con la autoridad que ha designado el faraón es real. Jacob, Israel, se niega rotundamente. Se hace presente ese dolor profundo que sintió con la pérdida de José y dice que el perder a José y Simeón es demasiado para arriesgarse a perder a este hijo Benjamín.
Rubén, en ese momento, el primogénito, ofrece sus 2 hijos como garantía. Y él no acepta. Las provisiones se agotan. Es el segundo año de hambruna. Y dándose cuenta que no hay otra manera de poder garantizar la sobrevivencia del pueblo, se presenta nuevamente la necesidad de ir a Egipto. Hacen el comentario a su padre que no podrán presentarse en Egipto a buscar provisiones sin tener que confrontar a esa autoridad asignada por el faraón y que deben partir con Benjamín. No hay de otra. El padre se niega. En esta oportunidad, Judá ofrece su misma vida en garantía y comunica a su padre, a Jacob, a Israel, que no hay manera de buscar provisiones en Egipto si no va Benjamín con él. Jacob, Israel, se ve que no hay otra manera de garantizar que su familia pueda sobrevivir a esa situación tan extrema de hambruna y aceptan que Benjamín les acompañe, doblando el pago incluso que se le ha entregado a esa persona encargada como autoridad suprema por el faraón para el suministro. Envía incluso los pagos anteriores que habían sido devueltos. Y no solamente eso, también envía obsequios. Todo esto para asegurar el retorno de sus hijos. Al llegar a Egipto, José se encuentra con ellos. Los invita a su casa a comer después de liberar a Simeón. Y cuando se encuentra con sus hermanos y delante de ellos, este hermano menor, hijo de su misma madre, Raquel, tiene que retirarse, pues no aguanta el llanto. Regresa con ellos, les da una cena con muchísimas deferencia para sus hermanos, con porciones especiales para su hermano Benjamín. Y una vez que terminan de comer, reposan y al día siguiente parten, cargados como la primera vez, con suficientes provisiones, con más allá de las provisiones que han comprado, con provisiones incluso para el camino, y les regresa nuevamente todos los pagos que habían realizado. En esta oportunidad encarga a uno de sus siervos que coloque su copa de plata, José, la copa de plata de José, en el bolso de su hermano menor, Benjamín. Una vez que inician el viaje, les manda a detener y a preguntarles que por qué habían obrado de esa manera y le habían sustraído, le habían quitado esa copa cuando él les atendió y les brindó tanta cortesía. Los hermanos todos reaccionan de una forma sorprendida, incluso comentan que la persona que se hubiese atrevido a hacer esto era merecedora de la muerte. Y así mismo lo hacen saber, le dicen, si alguien de nosotros tiene en su alforja, en su bulto, esta copa, merece la muerte. La sorpresa cuando abren todos los bolsos y que en el bolso de Benjamín, el hermano menor, se encuentra la copa, hace que todos estén conmocionados. Judá, quien siempre asumió una posición, una postura de liderazgo, aún siendo el cuarto de los hermanos, asume nuevamente esa posición de liderazgo y ofrece en servicio a todos sus hermanos para disculpar la falta de Benjamín. Dice que todos están dispuestos a servirle al faraón, a la autoridad del faraón asignada, como siervos, a cambio de sus consideraciones. Nuevamente, todos los hermanos se postran
frente a José, cuando se encuentran con él, sin saber que era José, se postran nuevamente ante José. José les indica que el único responsable es quien le serviría, que Benjamín debería quedarse a servirle, pues en el bolso de él se encontró la copa. En ese momento da inicio esta preciosísima porción de estudio de las Santas Escrituras. Cuando Judá Baigash se acercó a José y le dijo, reconociendo su autoridad suprema, que el dolor que trajo la pérdida de este hermano José a su padre fue demasiado grande, que no resistiría, que sin duda alguna moriría del dolor si Benjamín no regresaba a su encuentro. Después de estas palabras, José, conmovido, no pudo contenerse. Revela su identidad como su hermano y cae en un profundo llanto, en un llanto intenso, como lo refiere el capítulo 45, versículo 2 del libro de Génesis. Un llanto que se escuchó, como dice la reseña de las Santas Escrituras, hasta la casa del faraón. Le dijo quién era, les libró, les exoneró de todo sentimiento de culpa y reconoció que todo cuanto sucedió no fue otra cosa que un plan perfecto del Creador. Qué hermoso. Un plan perfecto del Creador para beneficio de su pueblo. Les pidió buscar a su padre y a todas sus familias. Les comentó que el Creador le había revelado que existirían esos tiempos de extrema hambruna, de escasez, que aún quedaban 5 años más de este periodo de hambruna y que quería tenerles con él, bajo su cuidado, bajo su protección, para poderles brindar todos los beneficios que el Creador había dispensado a él a través del faraón. Abrazó fuertemente a su hermano Benjamín, le besó como hizo con el resto de sus hermanos. Al enterarse el faraón de lo sucedido, ofreció a José las mejores tierras para su familia y todo cuanto él requiriera para la travesía de la misma. Envió José entonces carruajes para trasladar a su padre, a las mujeres de su pueblo y a los niños, provisiones para el viaje, vestidos para sus hermanos y obsequios para su padre. Al contar lo sucedido a su padre cuando llegan a Canaán, Jacob, Israel, no podía dar crédito a lo que estaban contando, no podía creerlo. Y dice el capítulo 45, versículo 27 de este hermoso libro de Génesis, que le revivió el espíritu. Imagínense qué emoción. Dice que lleno de gran alegría, sus palabras fueron que agradecía muchísimo ese momento, pues podía ver a su hijo amado José antes de fallecer. Emprendieron el viaje a Egipto y se detienen por un momento a reposar en Beersheba, ese lugar reseñado en oportunidades en las Santas Escrituras, lugar especial de un encuentro tanto del abuelo de Jacob, Abraham, como de su padre Isaac y el mismo Jacob, Israel. Mientras descansa, mientras duerme, Jacob tiene una visión nocturna donde el Creador se presenta y le llama, Jacob, Jacob. Y su respuesta es, Hineni, heme aquí. Esas palabras que denotan ese sentido de atención, de una evidente postura de seguir las instrucciones del Creador.
Y así respondió Jacob, así respondió Israel. Hineni, heme aquí, Señor, presto a oír con atención tu instrucción. El Creador le recuerda que siempre estará con él y que haría de ellos una gran nación. Llegan a Egipto 66 integrantes de la familia de José. Les recibe, les presenta a su padre, al faraón. Para ese momento, Jacob, Israel, tenía ya 130 años de edad. Conociendo José la animadversión de los egipcios a los pastores de ovejas, puesto que era esto un acto de abominación para ellos, aprovecha esa oportunidad para solicitar al faraón las tierras de Goshen, las mejores tierras en sus condiciones para el rebaño. Tierras que eran distantes a este imperio de alguna manera, distantes de sus prácticas, de sus cultos, de tal manera de mantener siempre distante, separado a su familia de estos cultos, tradiciones, espacios de idolatría que existían en el imperio egipcio. No exponer a su familia por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, honrando permanentemente al Creador. Estas tierras se encontraban al otro lado del río Nilo, un lugar seguro para que su familia prosperara. El faraón acepta con gusto la petición de José. José prosperó de tal manera al faraón que le hizo dueño prácticamente que de todas las tierras cercanas, no solamente de las tierras del imperio egipcio, sino de todas las tierras cercanas y de cuanto en ella había. Pues ante tanta hambruna, el dinero se agotó, los pagos por provisiones se hicieron con tierra y con propiedades, y finalmente con servicio, estando prácticamente que todo el mundo al servicio del faraón. No solamente José permitió que el faraón se hiciera de gran riqueza, sino de tierras, de propiedades y del servicio de estas personas a cambio de suministro. Cuando existe una oportunidad, José en su sabiduría entrega a estas personas al servicio del faraón los recursos para que puedan cultivar y producir en sus tierras, en las tierras del faraón, que ahora estaban asignadas a estas personas, a cambio de un quinto de lo que esto tuviera en beneficio. Jacob, en otro espacio de esas tierras, Israel, en las tierras de Goshen, dicen las escrituras que fue completamente fructífero, que fue próspero y se multiplicó en gran manera. Y así concluye en el capítulo 47, versículo 27 de este preciosísimo libro de Génesis, esta hermosísima porción de estudio. Acabamos de concluir una celebración hermosísima del pueblo del Creador, la celebración de Hanukkah. Esta palabra en hebreo significa dedicación. Una celebración que va de la mano con esta preciosa porción de estudio de las Santas Escrituras. Y es que vemos permanentemente en la emuná y el bitajón. Emuná, palabra hebrea que significa fe, y bitajón, que significa confianza, en el Creador. ¿Cómo podemos superar todo tipo de obstáculos que no son más que una prueba en este espacio de tiempo transitorio
que se llama vida para dirigirnos a la plenitud de la presencia del Padre eterno. Como José tenía claramente esto en su corazón y como siempre dio la gloria y honró en su forma de ser, en su conducta, al soberano de todo, al Creador. Y como siempre contó con su gracia, cómo se destacó donde estaba y como siempre tuvo el beneficio de las bendiciones del Creador por esa postura ejemplar. Y Hanukkah es esa invitación, esa palabra dedicación, de ese momento solemne que ocurrió en la historia del pueblo del Creador, cuando el pueblo se encontraba sometido bajo el régimen asirio, el régimen griego, completamente sometido a sus cultos, a sus sectas, a sus tradiciones, todas ellas abominables al Creador, cómo violentaron el templo sagrado donde se sostenía a través del tiempo esos espacios destinados desde un comienzo para honrar al Padre Eterno. Como una familia, la familia de los macabeos, palabra hebrea que significa martillo, fue ese martillo que pudo contra un gran ejército, un ejército que refiere la Santa Escritura, que contaba con 65,000 hombres completamente entrenados en estas formas de guerra contra una familia, la familia de los macabeos, encabezada por Yehudá. Y aquí volvemos a ver presente esa posición de liderazgo de un personaje que su traducción en hebreo, en griego, del hebreo al griego, es Judas. Como esta persona encabeza una rebelión para recuperar los espacios del Creador. Hanukkah. Ese momento memorable en que esa familia logró reunir a 10,000 hombres, ninguno de ellos con experiencia en guerra, simplemente con un corazón dispuesto a servir al Creador. Y como una pequeña porción de ese pueblo pudo conseguir la victoria, recuperar los espacios del Creador en contra de cualquier pronóstico. Un ejército que es reconocido en los libros de historia como un ejército importante, un ejército aplastante. Imagínense cómo el Creador siempre honró esa disposición y cómo esta pequeña familia, con sus corazones dispuestos al Creador, fueron contra viento y marea, contra una gran mayoría, y pudieron recuperar el templo, Hanukkah, y rededicarlo. Eso es lo que se celebra en este tiempo tan importante de bendición. Hanukkah, una celebración para el pueblo del Creador de una gran importancia, que nos llama, igual que la historia de José, a no soltarnos de las instrucciones del Creador, a su amor, a su gracia, y como en estos tiempos en donde tradiciones que no son sujetas a la palabra del Creador, sino todo lo contrario, donde solamente revisar qué hay en el trasfondo de estas celebraciones nos llama a una profunda reflexión. Solamente esa intención de realmente tener en nuestros corazones, saber qué hay detrás de todas esas tradiciones. Estamos llamados
a despertar, estamos llamados a inquietarnos, por lo menos a investigar y ver si todo lo que se está celebrando realmente es grato al Creador. ¿Qué hay detrás de todas esas tradiciones? Como todas esas tradiciones que había en ese momento entre los asirios, entre los griegos, donde habían sometido a un pueblo con principios, con valores, arraigados al Creador, a sus instrucciones. ¿Cómo esta gente no cedió, no temió que fuera la mayoría, y que fuera una mayoría aplastante, no temió a las consecuencias? Y sujetos al Creador, como lo estuvo José, obtuvieron la victoria, obtuvieron bendiciones. Este es el precioso regalo que sin duda alguna nos da el Creador en esta hermosísima porción de estudios. A ser fieles a esa relación con el Creador, a no importarnos que diga la mayoría, sino lo que dice el Creador en sus santas escrituras, a investigar, a estudiar. La palabra no es un cuento hermoso, solamente un relato real, tangible, de emuná y bitajón, de fe y confianza. Es mucho más que eso. Es un manual preciosísimo que nos regala el Creador para poder transitar de una forma segura en este espacio de tiempo llamado vida, para vivir en bendición, sin tropiezo, siempre pudiendo darnos cuenta de lo hermoso que es sujetarse al Creador, vivir en su seguridad, cuidado y custodia. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo siempre sus almas y corazones.